La Ciudad de México se despliega abajo como un vasto mosaico de historia y modernidad, una metrópolis pulsante observada desde la cima de una torre de cristal y acero en pleno paseo de la Reforma. Desde este punto de vista privilegiado, el Ángel de la Independencia parece un pequeño adorno y el bosque de Chapultepec, una mancha verde lejana. Este es el reino de Ricardo Montenegro, una oficina panorámica donde el único sonido es el susurro del aire acondicionado y el clic distante de un teclado. El arte en las paredes es de artistas de renombre, elegido más por su valor de inversión que por la pasión. Todo es frío, calculado e impersonal, un fuerte de opulencia diseñado para aislar a su dueño del mundo vibrante y caótico de afuera. En este santuario de control, Ricardo Montenegro se mueve con la precisión de un depredador, un hombre cuya edad es delatada solo por la rigidez en su postura y la impaciencia en su mirada. No tolera errores, excusas ni ninguna forma de desorden. Su imperio fue construido sobre una base de disciplina férrea y una aversión profunda a todo lo que no puede ser cuantificado o controlado. En la cima de su lista de aversiones están los niños, seres que él considera la personificación de la irracionalidad y del imprevisto. Son para él un eco ruidoso de una vulnerabilidad que radicó de su propia vida con una determinación implacable hace muchísimos años. Lejos de la frialdad de Polanco, en una colonia más tradicional como Coyoacán, la vida fluye con una paleta de colores y sonidos completamente distinta. Las calles de adoquines están flanqueadas por casas coloridas. El aire está perfumado por el olor de elotes y flores de los mercados locales. En un departamento modesto, pero repleto de calidez y libros, vive Lía con su madre, Ana. El espacio es pequeño, pero cada centímetro es un testimonio del amor y del universo particular de Lía. El contraste con el mundo de Ricardo es absoluto. Aquí, la riqueza no está en los objetos, sino en los lazos, en la resiliencia y en la aceptación mutua. Lía, una niña de 12 años con una presencia callada e intensa, parece flotar en su propio mundo. Sus ojos, grandes y expresivos, absorben cada detalle a su alrededor, aunque raramente se encuentran con los de otra persona. Ella es un punto de calma en medio de la agitación de la vida, una mente que funciona en una sintonía única y compleja. En su cuarto, rodeada no por juguetes, sino por manuales de ingeniería y diagramas de aeronaves, encuentra su paz y su propósito. Para Lía, la complejidad de un motor a reacción es una forma de arte, un lenguaje claro y lógico que ella comprende con una profundidad que superaría a la de muchos profesionales experimentados. Su forma de comunicarse es un espejo de su mente, precisa, funcional y desprovista de artificios. Siendo mayoritariamente no verbal, Lía utiliza gestos sutiles, anotaciones rápidas en un pequeño bloc de notas, o cuando es absolutamente necesario, frases cortas y directas. Su voz es suave, casi un susurro, pero sus palabras cargan el peso de la observación pura. Ella tiene la rara habilidad de escuchar el alma de las máquinas. Un zumbido fuera de tono, una vibración anómala, para ella son sentencias claras que describen una historia completa sobre el estado de cualquier mecanismo, un don que roza lo inexplicable. Ana, su madre, es la guardiana y traductora del mundo de Lía, una mujer de una fuerza serena, cuyo amor por su hija es la brújula que guía su vida. Ella aprendió a leer los silencios de Lía como si fuesen poemas y a luchar por su lugar en un mundo que insiste en verla por sus limitaciones. Ana trabaja como ama de llaves principal en el penthouse de Ricardo Montenegro, un empleo que paga las cuentas, pero que la sumerge diariamente en un ambiente de frialdad y juicio. Ella enfrenta cada día con dignidad, movida por la determinación de darle a Lía todas las oportunidades que merece. Todo cambió una mañana común,
cuando la rutina fue rota por un imprevisto. La cuidadora de Lía se enfermó, y Ana, sin tener con quién dejar a su hija, se encontró ante una elección imposible. El miedo a la reacción de su jefe era inmenso, pero la necesidad de una madre soltera es una fuerza poderosa. Con el corazón encogido, tomó la decisión que siempre había evitado: llevar a Lía consigo al trabajo. Al entrar en el elevador privado que llevaba a la cima del edificio, Ana se preparó para la inevitable colisión entre su mundo de amor y el mundo de hielo de Ricardo. La reacción de Ricardo fue inmediata y silenciosa, lo que la hizo aún más terrible. No levantó la voz, pero su cuerpo se tensó y una mirada de puro desdén cruzó su rostro al ver a Lía. Se dirigió a Ana con una voz baja y cortante, cuestionando la presencia de la niña como si fuera una contaminación en su ambiente estéril. Para Ricardo, Lía no era una niña, sino un error de cálculo, una variable no deseada en su ecuación perfectamente controlada. Pasó a ignorarla por completo, tratándola como un objeto que ocupaba espacio indebidamente, una ofensa a su orden. La presencia de Lía se convirtió en un foco de irritación para Ricardo. Se preparaba para un viaje de helicóptero de emergencia a Monterrey, un negocio que podría redefinir su legado, y la imagen de aquella niña silenciosa en su sala era una distracción que no podía tolerar. Cada vez que su mirada pasaba por ella, su impaciencia crecía. Veía en ella un reflejo de la desorganización de su madre, un fallo humano en su sistema, perfectamente arquitectado. La niña, en su quietud, representaba todo lo que él se había esforzado por superar y controlar en su propia vida. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Su genialidad era un universo contenido en sí misma, esperando apenas una rendija para revelarse al mundo. Es una lucha que quizás muchos de ustedes conocen. Queremos saber desde dónde están viendo esta historia. Cada ciudad, cada persona nos recuerda que no estamos solos. Tenemos la meta de llegar a los 1000 suscriptores, formando una comunidad fuerte que cree que toda voz merece ser escuchada. Cada suscripción nos da la fuerza para que más relatos como el de Lía salgan a la luz, mostrando el valor que se esconde en el silencio. La urgencia del viaje a Monterrey era máxima. Un acuerdo multimillonario estaba en juego, y la presencia de Ricardo era indispensable. El helicóptero ya lo aguardaba en el helipuerto privado del edificio, sus hélices comenzando a cortar el aire contaminado de la ciudad con una promesa de velocidad y poder. Para Ricardo, aquel vuelo era más que un negocio. Era la afirmación de su dominio, la prueba de que podía doblegar el tiempo y el espacio a su voluntad. Su mente ya estaba en la sala de juntas, completamente ciega a los peligros que anidaban no solo en el cielo, sino dentro de la propia aeronave. Mientras Ricardo finalizaba una llamada, la cadena de eventos que sellaría el destino de todos fue puesta en movimiento por una orden áspera. Exigió que Ana buscara unos documentos de última hora en su despacho. En un acto de desesperación por no dejar a Lía sola, Ana la condujo al helipuerto y la acomodó dentro de la aeronave, pidiéndole que se quedara quieta por un único minuto. Sería rápido, un puerto seguro y silencioso por un instante, pensó ella, mientras corría a cumplir la tarea y evitar la furia de su jefe impaciente. Sin embargo, la paciencia no formaba parte del repertorio de Ricardo Montenegro. Al llegar al helipuerto y ver al piloto listo, no dudó. Embarcó, cerró la puerta con fuerza y con un gesto autoritario ordenó el despegue inmediato. En su prisa arrogante, no se percató de la pequeña figura sentada en los asientos del fondo, un detalle insignificante en su gran esquema de poder y ambición. El mundo, en su visión, debía operar en su tiempo, y cualquier espera era un lujo que se rehusaba a permitir, una señal de debilidad inaceptable. El helicóptero se elevó en el aire, un depredador de metal subiendo sobre la ciudad.
Dejó atrás la cima del edificio y a una madre que ahora miraba al cielo con el rostro invadido por el más puro horror. Allá adentro, el ruido ensordecedor de los motores creaba una burbuja aislada del mundo. Fue solo cuando ya estaban a una altitud considerable que Ricardo, al girarse, finalmente se dio cuenta de la presencia de Lía. Un shock helado recorrió su cuerpo, rápidamente reemplazado por una furia contenida y profunda. Estaba atrapado, a miles de pies de altura, con la personificación misma de todo lo que más despreciaba. El vuelo proseguía en un silencio tenso, roto solo por el zumbido constante de las hélices. Ricardo Montenegro miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Su mente estaba consumida por la furia de la presencia no deseada de Lía. La consideraba una mancha en su viaje, un error garrafal de su empleada que sería severamente castigado. Cada minuto que pasaba con la niña en el mismo espacio confinado era una afrenta a su control, una violación de su santuario personal. Se negaba a mirarla, prefiriendo enfocarse en la línea del horizonte, como si pudiera borrar su existencia por pura fuerza de voluntad, ignorando la tormenta que se formaba a la distancia. Lía, por su parte, permanecía en su asiento, una estatua de calma en medio de la hostilidad latente. Sus ojos no vagaban por la cabina ni por la ventana. Estaban fijos en un punto indefinido en el suelo, pero su oído estaba totalmente activo. Ella no oía solo el ruido del motor, lo descomponía en capas, el rugido principal de la turbina, el zumbido secundario de la transmisión, y por debajo de todo una nueva frecuencia, sutil e intermitente, que comenzaba a manifestarse. Era un sonido minúsculo, casi inaudible para oídos comunes, pero para Lía sonaba como una alerta temprana, el primer susurro de un sistema en desequilibrio. El antagonista inicial no era la tormenta que se avecinaba, sino el propio Ricardo Montenegro. Su frialdad y su prejuicio formaban una barrera invisible, pero masiva, alrededor de Lía. Él era la personificación de la incredulidad, el obstáculo humano que le impedía hacer cualquier cosa más allá de una molestia. Su arrogancia lo cegaba ante el universo que existía dentro de aquella niña silenciosa. Veía solo una niña desplazada, una fuente de irritación, sin jamás concebir que el mayor recurso a su disposición en aquel vuelo no era el piloto experimentado o la tecnología de la aeronave, sino la mente extraordinaria de la pasajera que tanto despreciaba. El desafío concreto, sin embargo, se estaba formando rápidamente en el horizonte. Nubes oscuras y densas, típicas de las lluvias de verano en la región, comenzaron a aglomerarse, transformando el cielo azul en un paisaje amenazador. Lo que comenzó como un viaje de rutina bajo cielo despejado, estaba a punto de convertirse en una lucha por la supervivencia. El piloto, Carlos, un profesional con miles de horas de vuelo, comenzó a alterar la ruta, buscando un paso seguro. Pero la tormenta parecía materializarse alrededor de ellos, una entidad viva e impredecible, lista para probar los límites del hombre y de la máquina. La primera ráfaga de viento golpeó el helicóptero como un impacto sólido, haciendo que la aeronave se tambaleara violentamente. Ricardo se aferró al asiento, su expresión de furia siendo reemplazada por una chispa de aprensión. La lluvia comenzó a azotar el parabrisas, transformando el mundo exterior en un borrón gris y turbulento. El sonido de las hélices ahora competía con el rugido del trueno y el silbido del viento. El ambiente controlado de la cabina se había convertido en una pequeña concha frágil, siendo arrojada de un lado a otro por las fuerzas de la naturaleza. Un recordatorio brutal de la impotencia humana. Carlos luchaba en los controles, su rostro una máscara de concentración. Intentaba mantener la altitud y la estabilidad, pero el helicóptero respondía con lentitud, como un animal herido.
Cada ráfaga de viento parecía empujarlos hacia abajo y la lluvia torrencial disminuía la visibilidad a casi cero. La tranquilidad profesional del piloto comenzó a dar paso a una tensión evidente. Se comunicaba rápidamente con la torre de control, pero sus palabras eran entrecortadas por la estática y el sonido de la tormenta que los engullía por completo, aislándolos en su peligro inminente. Fue entonces que el sonido metálico y agudo resonó por la cabina. Un chasquido seco, seguido por una vibración violenta que sacudió la estructura del helicóptero desde el rotor de cola hasta la cabina. No era la turbulencia de la tormenta, era algo interno, mecánico, una falla catastrófica. Inmediatamente, una luz roja parpadeó en el panel y una alarma estridente comenzó a sonar, un grito electrónico de pánico que perforó el ruido de la tormenta. El helicóptero se inclinó bruscamente hacia la izquierda, perdiendo altitud en una espiral aterradora. El caos se había instalado de forma definitiva e irrevocable. El panel de control se convirtió en un árbol de Navidad de luces de advertencia. Múltiples sistemas indicaban fallas simultáneas, sobrecargando a Carlos con información contradictoria. ¿Era el motor? ¿El sistema hidráulico? ¿El rotor? No conseguía aislar el origen del problema en medio de tantas lecturas de error. Sus años de experiencia le decían que algo fundamental se había roto, pero el procedimiento estándar para cada alarma que parpadeaba no surtía efecto. La aeronave continuaba temblando y cayendo, respondiendo a sus comandos de forma errática y peligrosa, como si tuviera voluntad propia. «¿Qué está pasando?», gritó Ricardo, su voz una mezcla de miedo y furia. La máscara de control se había deshecho completamente, revelando a un hombre aterrorizado, confrontado con la pérdida total de poder. Él, que regía imperios desde lo alto de sus rascacielos, ahora era solo un pasajero en una máquina descontrolada, a merced de fuerzas que no podía comandar. Su dinero, su influencia, su arrogancia, todo se volvió inútil y patético ante la perspectiva inminente de la muerte. El pánico en sus ojos era el de alguien que percibía, por primera vez, que no era invencible. En medio del pandemonio, Lía permaneció extrañamente inmóvil. La alarma aguda, las sacudidas violentas, los gritos de Ricardo, nada parecía penetrar en su burbuja de concentración. Sus ojos se cerraron por un instante, no por miedo, sino para agudizar su sentido más poderoso. Ella filtró todos los ruidos caóticos, enfocándose solo en la vibración disonante que sentía a través del piso de la aeronave y en el patrón irregular del sonido que había detectado minutos antes. Para ella, el caos no era solo ruido, era información, un conjunto de datos que su mente procesaba con una velocidad asombrosa. Ella oía la firma sónica de la falla. No era la turbina principal, que aún rugía con fuerza, aunque sobrecargada. Era un patrón de oscilación, una frecuencia irregular proveniente de la parte trasera del fuselaje, un wump, wump, wump asimétrico, que indicaba una pérdida de control en el rotor de cola. Podía sentir la presión hidráulica pulsando de forma incorrecta, como un corazón con una arritmia severa. En su mente, el esquema técnico del helicóptero se superponía a la realidad, y la pieza defectuosa brillaba en rojo, un diagnóstico hecho en segundos sin la ayuda de ningún sensor. La calma de Lía no era pasividad, era el preludio de la acción. Mientras los dos hombres adultos en la cabina estaban paralizados por el pánico y la sobrecarga sensorial, su mente había encontrado la claridad. Abrió los ojos, y en ellos había una determinación gélida e inquebrantable. Sabía lo que estaba mal, y en su lógica pura, lo único que debía hacer era corregir el error. Ignorando el balanceo violento de la aeronave, se desabrochó el cinturón de seguridad con un movimiento rápido y decidido. Su misión era clara: comunicar la verdad que solo ella podía percibir.
Ricardo vio el movimiento y en su terror lo interpretó de la peor manera posible. «Quédate sentada. ¿Qué estás haciendo, loca?», gritó, extendiendo la mano para agarrarla. Veía solo a una niña en pánico, a punto de empeorar una situación ya desesperada. La idea de que ella pudiera tener cualquier tipo de insight útil era tan absurda, tan fuera de su paradigma, que ni siquiera la consideró. Su mente, condicionada a ver a Lia como un problema, no podía procesar la posibilidad de que ella pudiera ser la solución. Pero Lia lo ignoró como si él fuera solo otro obstáculo irrelevante, como el viento o la lluvia. Se movió con un equilibrio sorprendente, sus pies encontrando apoyo firme en el suelo inestable. Se acercó a la cabina del piloto, donde Carlos luchaba con la palanca de mando, su rostro bañado en sudor. Él también la vio por el rabillo del ojo e hizo un gesto brusco para que volviera. «¡Atrás, niña! ¡Ahora!», ordenó, su voz tensa y sobrecargada, sin tiempo para lo que él juzgaba como una histeria infantil. Lia no retrocedió. Sabía que las palabras serían inútiles y demasiado lentas. En su lugar, señaló con una urgencia feroz uno de los medidores en el panel, el indicador de presión hidráulica del sistema de cola. El medidor oscilaba descontroladamente, pero en medio de tantas otras alarmas, Carlos lo había interpretado como una consecuencia, no la causa. Él la ignoró, enfocándose en los controles principales, intentando desesperadamente recuperar la sustentación de la aeronave que caía hacia la jungla de concreto de la ciudad. La insistencia de Carlos y Ricardo en ignorarla no la detuvo. La urgencia de la situación superaba cualquier barrera de comunicación. Se arrodilló en el suelo de la cabina, sacando de su pequeña mochila su bien más preciado, una tablet. Con las manos firmes, a pesar de la trepidación violenta, sus dedos volaron por la pantalla. No buscó juegos ni distracciones. Abrió un archivo que había descargado por pura curiosidad semanas antes, el manual técnico, completo, con diagramas detallados del exacto modelo del helicóptero en el que estaban. Con el plano de la aeronave abierto en la pantalla, se levantó de nuevo. Sosteniendo la tablet con una mano, la colocó directamente en el campo de visión de Carlos, entre su rostro y el panel caótico. Con el dedo de la otra mano, tocó repetidamente una pieza específica en el diagrama del sistema hidráulico del rotor de cola. Era un pequeño componente, casi insignificante en el esquema general, el actuador del estabilizador. Su acción era precisa, inequívoca, una acusación silenciosa y directa contra aquella pieza de metal. Carlos echó un vistazo rápido, irritado por la interrupción, pero entonces lo vio. No solo el dedo de la niña señalando, sino la claridad del diagrama. Vio la pieza que ella indicaba y por un instante su cerebro de piloto entrenado conectó los puntos. La vibración lateral, la pérdida de control de la guiñada, la oscilación en el medidor de presión, todo apuntaba al rotor de cola, pero una fisura en el actuador. Era una falla rarísima, casi teórica, algo que un piloto quizás nunca viera en toda su carrera. Viendo la vacilación en los ojos del piloto, Lia supo que necesitaba ser aún más clara. Dejó caer la tablet en el regazo de él y tomó su pequeño cuaderno y un bolígrafo. Con una caligrafía rápida y precisa, susurró las palabras para sí misma como un mantra, mientras las anotaba. No es el motor, es una fisura por estrés en el actuador del estabilizador. La presión está cayendo de forma asimétrica. Las palabras escritas no parecían ser suficientes para transmitir la complejidad del problema. La mente de Lia trabajaba más rápido que su mano. Debajo de la frase dibujó un gráfico simple de onda senoidal amortiguada y, al lado, escribió una ecuación que para Ricardo era un jeroglífico sin sentido, pero para un ingeniero o un físico era la descripción matemática exacta del desastre. La ecuación describía perfectamente la pérdida de presión oscilante
que estaba causando la vibración descontrolada. Cada palabra de duda que ellos proyectaban en ella solo la fortalecía, pues sabía que el verdadero desafío no estaba en arreglar la máquina, sino en probarse a sí misma que su voz, incluso silenciosa, tenía el poder de cambiar el destino. El viaje de ella es un recordatorio de la fuerza que encontramos cuando luchamos por aquello en lo que creemos. Si la historia de Lía resuena en ti, considera suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite continuar compartiendo estos relatos, construyendo una comunidad donde cada voz, sin importar cuán diferente sea, es escuchada y valorada. Carlos miró del cuaderno al rostro de Lía. El shock en sus ojos era profundo y absoluto. Era imposible. Nadie, ni el ingeniero más experimentado, podría hacer un diagnóstico tan preciso, tan detallado, en medio de tanto caos, sin un análisis completo en tierra. Era como si la niña estuviera leyendo el alma de la máquina, traduciendo sus dolores a un lenguaje que él, un mero operador, apenas lograba comprender. La ecuación en su cuaderno era la verbalización exacta de lo que él sentía en los controles, la oscilación que no podía dominar. La incredulidad del piloto comenzó a disolverse, reemplazada por un asombro reverente. La niña no estaba en pánico, estaba en su elemento. La calma de ella no era apatía, era competencia. En aquel instante se dio cuenta de que la jerarquía de conocimiento dentro de aquella cabina se había invertido dramáticamente. Él, el piloto condecorado, era un estudiante, y la profesora era una niña autista de 12 años que veía el mundo de una forma que él jamás podría imaginar. La vida de ellos ya no dependía de su experiencia, sino de la genialidad de ella. Ricardo Montenegro observaba la escena, paralizado. Vio la tablet, el cuaderno, la ecuación. No entendía los detalles técnicos, pero entendía perfectamente la expresión en el rostro de su piloto. Vio el momento exacto en que la irritación de Carlos se transformó en shock, y el shock en una forma de aceptación aterrorizada. El mundo de Ricardo, construido sobre certezas y jerarquías de poder, se estaba desintegrando ante sus ojos. La fuente de la salvación no venía de un experto de renombre o de un protocolo de emergencia, sino de la niña que él había despreciado. La dinámica dentro del helicóptero había cambiado para siempre. El ruido de las alarmas continuaba. La vibración aún amenazaba con despedazar la aeronave, pero el centro de gravedad de la situación se había desplazado. Ya no estaba en los controles del piloto o en el pánico de Ricardo. Estaba en la figura pequeña y silenciosa de Lía, que ahora miraba al piloto con una expectativa calmada, esperando que él aceptara la verdad que ella le había presentado. La cuestión ya no era si iban a caer, sino si él le creería a tiempo. El piloto tragó saliva, el sudor corriendo por su frente. Miró los controles, la ecuación en el cuaderno y de vuelta a los ojos enfocados de Lía. Cada fibra de su entrenamiento le decía que siguiera el protocolo, que confiara en sus instrumentos de la manera en que siempre lo hizo. Pero sus instintos y la lógica irrefutable del análisis de la niña le decían otra cosa. El análisis de ella no era solo una teoría. Era la única explicación que encajaba con todos los hechos caóticos de aquel momento. Lentamente, Carlos asintió con la cabeza. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que representaba una rendición completa de su ego y de su entrenamiento ante una verdad superior. Estaba aceptando el liderazgo de una niña en una situación de vida o muerte. No sabía qué hacer con esa información, cómo un diagnóstico tan preciso podría ayudarlos ahora, pero sabía que ignorarla ya no era una opción. Miró a Lía, ya no como una niña, sino como su única esperanza. La aceptación del piloto fue el punto de inflexión. El conflicto externo de la falla mecánica ahora se fusionaba con el conflicto interno de la confianza y la creencia en lo imposible. Lía había superado la primera barrera, la incredulidad.
Había establecido la base de la comunicación usando el lenguaje universal de las matemáticas y la ingeniería. Su habilidad extraordinaria ya no era un secreto guardado en su mente. Era un hecho concreto, presentado de forma innegable en medio de la más absoluta desesperación. Ahora, un nuevo desafío surgía, aún más complejo. El diagnóstico estaba hecho, pero ¿cuál era la cura? ¿Cómo podían usar esa información para evitar la caída inminente? El análisis de Lía, aunque genial, solo nombraba al monstruo que estaba intentando destruirlos. Les había dado un mapa del laberinto, pero todavía necesitaban encontrar la salida y el tiempo se estaba agotando con cada segundo que el helicóptero perdía altitud, cayendo hacia un destino incierto. Carlos, el piloto, miró la ecuación en el cuaderno y luego sus instrumentos. La verdad del diagnóstico de Lía lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Confirmó con un asentimiento, su voz tensa y urgente, hablando más para sí mismo que para Ricardo. Ella tiene razón, es una fisura por estrés en el actuador. La presión está oscilando exactamente como ella lo describió. Manipuló los controles, intentando aplicar los procedimientos de emergencia para una falla hidráulica, pero la aeronave no respondía como debería. El análisis era correcto, pero la solución parecía fuera de alcance. «El manual no tiene un procedimiento para esto en vuelo», gritó por encima del ruido. «Este tipo de falla exige un aterrizaje inmediato, pero no tenemos control para aterrizar. Estamos atrapados en una paradoja mortal». La esperanza que había surgido con el diagnóstico de Lía comenzó a desvanecerse, reemplazada por una desesperación aún más profunda. Sabían exactamente cómo iban a morir. La claridad del problema hacía la situación aún más aterradora. Estaban a meros minutos de una caída inevitable, con el conocimiento preciso de la causa de su destrucción. Ricardo Montenegro oía las palabras del piloto y sentía que el suelo de su existencia desaparecía. Aquel era el final, su imperio, sus planes, su arrogancia. Todo sería reducido a escombros en llamas en algún punto de la vasta Ciudad de México. Miró a Lía, la niña que había predicho el apocalipsis, con una claridad espantosa. Ya no había ira ni desprecio en su mirada, solo un vacío, la aceptación pasiva de un hombre que perdió completamente el control de su destino y ahora encaraba la nada, esperando el impacto final que lo silenciaría todo. En medio de la desesperación, la mente de Carlos trabajaba a alta velocidad, rebuscando en años de entrenamiento y conversaciones casuales. Un recuerdo lejano emergió, una discusión teórica con un viejo ingeniero sobre procedimientos no ortodoxos. Hablaban sobre desvíos manuales, maniobras de último recurso que nunca serían aprobadas, pero que, en teoría, podrían funcionar. Una idea loca, una apuesta de todo o nada, comenzó a formarse en su mente. Miró nuevamente el diagrama en la tablet, su dedo trazando una nueva ruta para el flujo hidráulico. Era una herejía de la ingeniería, pero era lo único que les quedaba. «Hay una oportunidad», dijo Carlos, su voz sonando extraña con una pizca de esperanza renovada. «Una válvula de emergencia. Podemos desviar la presión de un sistema secundario, el del tren de aterrizaje, hacia el actuador principal. Eso podría estabilizar el rotor de cola el tiempo suficiente para un aterrizaje forzoso». Señaló en el diagrama una pequeña válvula ubicada en un compartimiento de acceso en la parte trasera de la cabina. «Es una maniobra no documentada. Puede destrozar los sistemas o puede salvarnos. No hay cómo saberlo». La esperanza, por más frágil que fuera, era electrizante. Sin embargo, un obstáculo práctico e insuperable surgió inmediatamente. El compartimiento de acceso era minúsculo, un espacio diseñado para mantenimiento en tierra, no para acceso durante un vuelo turbulento. Carlos, un hombre de hombros anchos, jamás lograría entrar allí, y mucho menos trabajar con la precisión necesaria.
Además, no podía, bajo ninguna circunstancia, abandonar los controles. La vida de ellos dependía de su lucha constante por mantener la aeronave mínimamente estable. Ricardo, por su parte, estaba catatónico, paralizado por el miedo. Era inútil, una masa temblorosa de pavor que apenas podía respirar, y mucho menos arrastrarse a un agujero apretado en medio de un infierno de vibraciones y ruidos. La solución estaba allí, a pocos metros de distancia, pero era físicamente inalcanzable. El destino parecía burlarse de ellos, ofreciendo una llave para una puerta que nadie podía alcanzar. La ironía era cruel. Tenían el conocimiento, pero no los medios. La muerte volvía a parecer la única certeza, pero Lía no veía obstáculos, solo problemas que necesitaban soluciones. Ella comprendió la situación antes incluso de que Carlos terminara de explicar. Sus ojos se movieron del piloto al compartimiento trasero y finalmente a Dicesum. Sus propias manos pequeñas y ágiles. No demostró miedo ni vacilación. En su mundo de lógica pura, si ella era la única variable que encajaba en la ecuación de la supervivencia, entonces era su deber actuar. Le dio un único y firme asentimiento al piloto, un gesto que lo decía todo. Ella iría. La decisión estaba tomada, no por valentía, sino por una necesidad intrínseca de restaurar el orden. Ricardo observó a la niña y por primera vez vio más allá del autismo, más allá del silencio. Vio una fuerza que él nunca había poseído. La niña que él había descartado estaba a punto de arrastrarse a las entrañas de la máquina para salvarlo. En ese momento, la transformación dentro de él comenzó, una ruptura dolorosa de su ego ante el coraje silencioso y monumental de aquella niña. Sintió una ola de vergüenza tan profunda que lo sofocó. Lía se giró para encarar el pequeño compartimiento. Aquel espacio oscuro y vibrante no la intimidaba. En su mente ya lo visualizaba como un diagrama tridimensional, con cada cable y cada válvula en su debido lugar. La turbulencia, el ruido, el pánico de los adultos, todo eso se convirtió en ruido de fondo, filtrado por su concentración absoluta. Ella era la herramienta correcta para el trabajo, y el momento de actuar había llegado. Su calma era su armadura, su comprensión de la mecánica era su arma. No se movió por el miedo ni por la gloria, sino por una lógica interna impecable. Dio el paso final, no para agradar a los demás, sino para probarse a sí misma que su existencia, su mente única, no era un error, sino una fuerza de la naturaleza capaz de arreglar lo que estaba roto. Este acto de coraje silencioso es un testimonio del poder que reside dentro de cada uno de nosotros. Si te inspira la determinación de Lía, únete a nuestra comunidad y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir mostrando que las mayores transformaciones provienen de los héroes más inesperados. «Voy a guiarte», gritó Carlos, su voz llena de una urgencia desesperada. «La válvula tiene una palanca roja. Necesitas girarla en una secuencia exacta». Lía asintió de nuevo, y sin mirar atrás, comenzó a arrastrarse por el suelo de la cabina hacia el compartimiento. Se movió con una agilidad sorprendente, su cuerpo pequeño y flexible, navegando por el espacio confinado con una determinación que contrastaba violentamente con la inmovilidad aterrorizada de Ricardo. Ella era la única persona en movimiento en un mundo que se derrumbaba. Al alcanzar la escotilla, la abrió con un tirón firme. El espacio era aún más pequeño de lo que parecía, oscuro y claustrofóbico, vibrando con la agonía del fuselaje. Sin dudar, entró. El sonido allí dentro era ensordecedor. El metal a su alrededor gemía bajo la tensión extrema. Para cualquier otra persona sería una sobrecarga sensorial insoportable, un gatillo para el pánico total. Pero para Lía era solo otro conjunto de datos.
Extendió las manos, sus dedos palpando en la oscuridad, leyendo el ambiente a través del tacto. Sus dedos, sensibles y expertos de tanto montar y desmontar pequeños mecanismos, encontraron el enredo de tubos y cables. No necesitaba luz. En su mente, el esquema técnico estaba superpuesto a la realidad táctil. Sintió la textura de un tubo de fluido hidráulico, lo siguió hasta una unión y encontró la válvula. Era exactamente como lo había visualizado, como Carlos lo había descrito. La pequeña palanca roja estaba fría bajo sus dedos. La agarró con firmeza, sus manos sorprendentemente estables en medio del caos. Ahora, Lía. La voz de Carlos sonó lejana, casi engullida por el ruido. Un cuarto de vuelta a la derecha. Despacio. Lía obedeció, girando la palanca con una precisión quirúrgica. Un silbido agudo de aire presurizado escapó, y el helicóptero dio una sacudida aún más fuerte. Ricardo gritó, seguro de que todo estaba perdido. «Espera 3 segundos», continuó el piloto. Lía contó los segundos en su mente, cada uno extendiéndose por una eternidad, manteniendo la mano firme en la palanca, sintiendo la pulsación del fluido desviado. Ahora, media vuelta completa, rápido. Con un movimiento rápido y confiado, Lía completó la maniobra. Hubo un golpe sordo y profundo, y la vibración violenta que amenazaba con desintegrar la aeronave cambió de frecuencia. La oscilación salvaje y asimétrica disminuyó drásticamente, transformándose en un temblor más controlable, más estable. El sonido agudo e irregular del rotor de cola fue reemplazado por un zumbido más constante y saludable. La alarma de falla hidráulica de la cola, milagrosamente, se silenció. Carlos sintió el cambio en los controles instantáneamente. La resistencia salvaje disminuyó, y por primera vez desde el inicio de la crisis, la aeronave respondió a su comando. Tiró de la palanca con toda su fuerza y sintió que el helicóptero dejaba de caer y comenzaba a estabilizarse. «¡Lo logramos!», gritó, una mezcla de alivio e incredulidad en su voz. «Recuperé el control parcial. Mayday, Mayday», declarando emergencia, preparándome para un aterrizaje forzoso. En el fondo de la cabina, Ricardo Montenegro observaba, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, a la niña salir del compartimiento oscuro, ilesa, habiendo acabado de reescribir el destino de ellos. Con una habilidad que rozaba el milagro, Carlos guió el helicóptero herido hasta un campo abierto en las afueras de la metrópolis. El aterrizaje fue duro, un impacto seco que sacudió el fuselaje e hizo que el metal crujiera en protesta final. La aeronave se deslizó por unos metros en la hierba antes de detenerse. Por un momento, nadie se movió. Las hélices, que habían luchado tan valientemente contra el cielo, ahora giraban cada vez más despacio, su sonido disminuyendo hasta convertirse en un susurro, y luego silencio. Solo el sonido del viento suave y la respiración jadeante de los 3 sobrevivientes llenaban el vacío. El silencio que siguió era más ensordecedor que cualquier alarma. Era el sonido de la supervivencia, de la vida que por un pelo no se había extinguido. Ricardo Montenegro permaneció en su asiento, pálido y tembloroso, mirando sus propias manos como si pertenecieran a un extraño. Todo su imperio, su fortuna, su poder de mando, nada de eso importaba. Ante la muerte, él era solo un hombre, frágil e impotente. Había sido salvado no por su riqueza o por sus contactos, sino por la genialidad de una niña que horas antes él había considerado menos que nada. Levantó la mirada y se enfocó en Lía. Ella estaba tranquila, observando el panel de control ahora oscuro con una curiosidad serena, como si analizara el resultado de un experimento exitoso. En ese instante, el castillo de arrogancia de Ricardo se derrumbó por completo, reducido a polvo. La vergüenza lo inundó, una ola caliente y dolorosa. Se vio a sí mismo a través de los ojos de ella, un hombre pequeño, ciego por el prejuicio,
que casi pagó el precio final por su propia ignorancia. La revelación fue brutal, pero purificadora. No era un rey en su castillo, sino un tonto en una caja de metal. Con las piernas débiles, se soltó el cinturón y caminó hacia ella. Se arrodilló en el suelo de la cabina, un gesto de humildad que no hacía desde hacía décadas. Sus ojos, por primera vez, se encontraron con los de ella sin barreras. «Perdón», susurró, la voz entrecortada por una emoción cruda y abrumadora. «Por favor, perdóname». La disculpa no era solo por las palabras duras o el desprecio. Era una petición de perdón por su ceguera, por no haber visto el brillo extraordinario que existía allí, escondido bajo el silencio. Lía solo lo observó, su mirada profunda y sin juicio. La experiencia transformó a Ricardo de forma fundamental e irreversible. Tan pronto como llegaron los equipos de rescate, su primera llamada no fue para sus abogados, sino para su asistente, con una orden simple: cancelar la reunión en Monterrey y todos los demás compromisos. El negocio multimillonario se había convertido en una trivialidad insignificante. Ahora tenía un nuevo propósito, una nueva deuda que pagar. Dedicaría su vida, su fortuna y su tiempo a entender y honrar el mundo de la niña que le dio una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de ser humano. Fiel a su nueva misión, creó la Fundación Montenegro para Potenciales Únicos, una institución dedicada a encontrar y apoyar a niños neurodivergentes con talentos extraordinarios, garantizando que tuvieran los recursos que el mundo tantas veces les niega. En su propia casa, lo que antes eran salones de fiestas vacíos y sin vida, construyó un laboratorio de ingeniería y aeronáutica de última generación, un paraíso tecnológico, hecho a medida para Lía, donde su mente genial podría volar libre, sin límites y sin juicios. Ricardo se convirtió en el mayor defensor y el amigo más improbable de Lía. Aprendió el lenguaje de su silencio, encontrando alegría en su compañía tranquila mientras ella construía turbinas en miniatura o rediseñaba sistemas en complejos. La aversión que sentía por los niños, una herida antigua de una pérdida personal que nunca había procesado, fue sanada por la gratitud y la admiración abrumadora. Lía no solo salvó su vida, lo salvó de sí mismo, enseñándole que el verdadero valor de una persona reside en su esencia única, no en su conformidad con las normas. Lía, por su parte, continuó siendo Lía. El mundo a su alrededor había cambiado drásticamente, pero su núcleo permaneció igual. Su motivación nunca fue el reconocimiento o la recompensa. Su mayor logro fue el acceso ilimitado a las herramientas que su mente curiosa deseaba. Para ella, el laboratorio era el premio, la oportunidad de continuar explorando el lenguaje de las máquinas que tanto amaba. La validación externa era solo un subproducto bienvenido. Su verdadera satisfacción provenía de la resolución de problemas, de la creación de orden a partir del caos. El viaje de ellos nos recuerda que el prejuicio ciega, pero la aceptación puede, literalmente, salvar vidas. Muestra que el mayor potencial humano a menudo reside donde menos esperamos, escondido detrás de etiquetas y juicios superficiales. La historia de Ricardo es la prueba de que nunca es tarde para demoler los muros que construimos alrededor de nuestros corazones y reevaluar todo aquello en lo que creemos. La redención es posible, pero exige la humildad de admitir que estábamos equivocados. Lo que Lía realmente conquistó aquel día no fue la fortuna o la gratitud de un millonario, sino la prueba irrefutable de que su diferencia era su mayor fortaleza. Ella no cambió para encajar en el mundo se vio forzado a cambiar para comprenderla. Que su historia nos inspire a mirar más allá de las apariencias, a escuchar las voces silenciosas y a celebrar los talentos únicos que cada uno de nosotros lleva. Gracias por vernos y ser parte de nuestra comunidad.
Tu presencia nos ayuda a seguir contando historias que importan.